Y ya que hablamos de opinión pública y de lo que los venezolanos pueden o no pensar frente a todo esto, quiero saludar en Caracas a Rubén Chirinos Leáñez. Él es presidente de la encuestadora venezolana Megaanálisis. Rubén, bienvenido, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto, Idania, un placer. El placer es nuestro. Hablemos de la última encuesta, que sé que ha sacado del horno pues hace poco. Comenzaría preguntando, ¿los venezolanos pasaron la página? Es decir, ¿dejaron de lado el 28 de julio, la dejaron atrás para asumir otro proceso electoral? En lo absoluto, para nada. El 28 de julio está conectado profundamente con el deseo de cambio de los venezolanos. Los venezolanos en un 83.1% no piensan dejar al 28 de julio en el pasado ni pasar la página sobre el mismo. El 28 de julio se constituyó en toda una jornada épica que involucró a casi todos los sectores del país de una manera mayoritaria y ciudadana sin precedentes, y que luego se manifestó en un voto que seguidamente fue probado y corroborado por el Comando con Venezuela en cuanto a las actas, los resultados. Los venezolanos se saben ganadores de una elección que tiene un peso específico importantísimo al ser de carácter presidencial, y saber que tienen las pruebas que lo corroboran, saberse ganadores, saber que el mundo en su mayoría los reconoce así, es un triunfo, aunque sin todavía haberse podido hacer efectivo la consolidación de la juramentación de Edmundo González. Es un triunfo importante, el cual los venezolanos no están dispuestos a dejar atrás, menos aún sobre la base de una convocatoria de un ente muy cuestionado, con una muy baja credibilidad y con actores que tratan de manera forzosa hacer obligar el 28 de julio para imponer una elección de carácter regional que no tiene ningún tipo de incidencia en el cambio que los venezolanos aspiran. Mencionaste la palabra credibilidad, mencionaste al Consejo Nacional Electoral. Y por supuesto es lo que pensamos, ¿no? ¿Cómo convocar a un proceso electoral si los venezolanos no confían en el Consejo, en el organismo electoral? Imposible, imposible que haya una convocatoria que del principal ente regulador del evento electoral en el país, que sigue siendo un ente que le está debiendo al país respuestas con respecto a esa elección del 28 de julio, aún a estas alturas del año 2025, tantos meses después, ni siquiera hay un desglose de lo que anunció el CNE. El CNE, así como muchas otras instituciones del país, pero en el tema electoral el CNE está en un saldo deudor muy importante con los venezolanos. Un 85.8% no cree que sea una institución honesta e imparcial. Con tamaños números de rechazo o de desconfianza, toda convocatoria que nazca de este Consejo Nacional Electoral o de cualquier otro que no tenga en cuenta el precedente del 28 de julio se va a dar con la pared de un país que no está dispuesto a volver a votar, no está dispuesto a volver a atender a una convocatoria que no considere y no tenga en cuenta lo que pasó el 28 de julio. El CNE no tiene ningún tipo de capacidad de convocatoria, está muy deslegitimado, muy débil de credibilidad, y bueno, cualquier convocatoria que nazca del mismo muere al nacer. Rubén, si el régimen insiste en ir a las elecciones, ¿qué porcentaje está dispuesto a ir a un proceso? Solamente el 11% aproximadamente en este momento manifiesta que sí confía en el CNE o que estaría dispuesto a participar, entre un 10 y 11%. Hablamos de que, Idania, ese sería un voto, entre comillas, espontáneo en este momento. Seguramente tendrían que apelar a lo que ya otras veces han hecho, el amedrentamiento, que no es cosa nueva en el país, la persecución gubernamental, la presión al empleado público, la presión al ciudadano de a pie bajo algún tipo de premisa de carácter social, y para tratar de llevar ese 11% a lo sumo a algún 20, 22%. Pero desde el punto de vista espontáneo es un bajo valor, y sobre la base de expresión ya de por sí los mismos venezolanos piensan de que de haber una convocatoria los números no serían propios
no serían consecuentes a la realidad en el país. Entonces, es una situación bastante complicada para el CNE y la real participación de los venezolanos en una eventual elección. Muy difícil que tengan una participación que llamásemos medianamente importante. Vayamos al liderazgo. Aquí y ahora, ¿quién es el líder de la oposición en Venezuela que sigue acumulando mayor credibilidad y confianza para los venezolanos? Sin ninguna discusión, Idania, pese a los avatares de los últimos meses, los reveses, pero pese a todo ello, la coherencia en el discurso mantiene a María Corina Machado como la líder más importante en el país. El mantenerse en una postura firme, el seguir luchando por ese 28 de julio que los venezolanos no olvidan, el mantenerse en esa posición tan sólida, le otorga en este momento un 71.5% de confianza en cuanto a los venezolanos. Algo que podría contrastar con un número de 80%, pero también tenemos que tener en cuenta que hablamos de momentums, de clímax, y en este instante no estamos bajo la premisa del clímax que podíamos tener tanto el 28 de julio como en las vísperas del 10 de enero. Estamos en un momento donde hay expectativas, pero no hay realmente ese clímax. No obstante, 71.5% es un número escandaloso en cualquier parte del mundo. Tener esa capacidad de arrastre, de confianza, de que la gente siga creyendo en lo que ella plantea, eso es un capital que es muy difícil de igualar y es muy difícil de construir sobre la base de que esto está hecho, esta confianza sobre la base de un tiempo importante manteniendo una línea discursiva que los venezolanos entienden. Claro, y a pesar de no haberse podido cobrar el resultado del 28 de julio, a pesar de la desesperanza que en un momento se pueda sentir, a pesar de que no tiene actividad política porque está a resguardo o en la clandestinidad en este momento, es decir, un 71%, es una cifra importantísima como capital político. ¿Quién le sigue a María Corina? Le sigue Edmundo González, que debemos reconocer que la figura de Edmundo González como presidente electo es una figura que depende importantemente y dependió por un buen tiempo de la narrativa discursiva y del impulso de María Corina Machado. Edmundo González tiene en este momento un 51.6% de confianza, pero tenemos que tener algo importante en cuenta, que luego de ellos hay un vacío tremendo en cuanto a en quién más confiar, y cuando volteas la vista hacia algunos sectores de oposición con comportamiento algo confuso en cuanto a su postura con respecto al gobierno o con respecto al mismo chavismo, te consigues con que es un desierto de confianza, hay una amplísima desconfianza en cuanto a otros. Entonces el 51.6% de Edmundo González es un número también importantísimo, valiosísimo, en contraste, por ejemplo, con que Nicolás Maduro tenga un 87.5% de desconfianza. Y detrás de Maduro en el chavismo están todos, apenas un 9.8%. No hay figura en el chavismo que logre generar más de 10 puntos de confianza en el país. Por lo que ese 51% de Edmundo González, el 71.5% de María Corina Machado, son supremamente abrumadores de por sí, no solo por ser 71 y 51, es porque en la otra acera, el que mejor confianza genera no llega a 10 puntos porcentuales. Entonces, esos son valores abrumadores. Ahora bien, sortean el hecho de que no lo han logrado la gran meta deseada por los venezolanos, pero se mantienen fieles a ese discurso, se mantienen fieles a ese objetivo, lo cual los venezolanos siguen apreciando y siguen confiando en ellos por eso. No así en otros que ya hablan de elecciones cuando los venezolanos no quieren ir a elecciones, o hablan de diálogos cuando los venezolanos entienden que no puede haber un diálogo si no se reconoce el 28 de julio. Entonces esas voces fortalecen los liderazgos de María Corina Machado y de Edmundo González.
Claro, lo apuntalan de alguna manera. Y te iba a preguntar, debajo de María Corina y Edmundo, hablaste de un desierto de liderazgo. ¿En qué porcentaje mediste a Rosales, a Capriles? Sí, claro. Fíjate, en el caso de Enrique Capriles Radonsky, hablamos de una figura que para los venezolanos, y tengo que hacer el esbozo de lo que nos manifiestan los venezolanos, es una figura entre comillas opositores para los venezolanos. El 75.54% lo califica como una persona o como un dirigente que le presta un servicio al gobierno de Maduro con su narrativa, le presta apoyo de alguna manera política al gobierno chavista. Algo similar sucede con Manuel Rosales en un 72.9%. Apenas 11.3% lo visualiza como una figura realmente opositora. Y ahí pudiéramos estar incluyendo, ese es el caso de Manuel Rosales, en el caso de Capriles Radonsky, apenas 7.1% de los venezolanos. Estamos hablando de figuras, dirigentes, no creo que puedan entrar en los zapatos de líderes en este momento en el país, dirigentes que se presentan como voces reconocidas o como voces autorizadas, pero realmente el arraigo que tienen es muy bajo. El de Manuel Rosales se circunscribe a un sector en el estado Zulia, y pensar que el estado Zulia lo tiene Manuel Rosales de manera íntegra y absoluta es un completo error. Entonces, lo de Rosales se limita a eso y lo de Capriles a un sector en el estado Miranda y su gestión en Miranda, pero el rechazo que ambos tienen es abrumador. Por eso, después de Edmundo González, podríamos resaltar figuras como podrían ser Tomás Guanipa, Andrés Velázquez, pero siendo bastante objetivos, de manera muy modesta con respecto a lo que eclipsa en el liderazgo opositor María Corina Machado. De una manera muy importante, bueno, eclipsa al resto de figuras. Claro, Juan Pablo Guanipa, seguro no Tomás, el hermano. Cerremos con las Fuerzas Armadas. Es una figura, en algún lugar de esta medición, ¿cómo se percibe o cómo perciben los venezolanos a la Fuerza Armada, lo que queda? Figuran, Idania, en un lamentable sitio en donde para los ciudadanos las Fuerzas Armadas, más que representar orgullo y admiración, representan en un 74.77% vergüenza y disgusto. Los venezolanos observan en las Fuerzas Armadas una institución que no ha estado o no ha caminado de la mano con un país que ha clamado muchas veces su presencia. Ha sido citada a las Fuerzas Armadas como un actor protagónico en los deseos de cambio de los venezolanos y siempre ha sido un actor ausente en ese papel que le piden los venezolanos. Ha estado presente en represión, ha estado presente en omisión, también está presente lamentablemente en actos públicos y notorios de corrupción. Al venezolano de a pie, las Fuerzas Armadas persiguen en una alcabala, persiguen en un peaje, le quitan a un transportista de verduras 2 o 3 kilos de lo que lleven. O sea, las Fuerzas Armadas están muy lejos de ese rol protagónico de orgullo y patriótico que un país desea y que los venezolanos desearían. Están en este momento en un escenario de vergüenza y disgusto para la mayoría de los venezolanos y como el resto de las instituciones mal vistas y con una abrumadora desconfianza sobre ellas. Rubén Chirinos Leañez, presidente de la encuestadora Mega Análisis. Gracias, Rubén, por acompañarnos hoy.